Hola, hola. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación del momento de una fuerza. Dice así el problema. El trampolín de 3 metros de longitud se apoya en un punto a 1 metro del extremo izquierdo y una clavadista que pesa 500 newton se para en el extremo libre, como se ve en la figura. El trampolín tiene sección transversal uniforme y pesa 280 newton. Calcule la fuerza en el apoyo y la fuerza en el extremo fijo. Bueno, acá nos habla de apoyo y vamos a ver más adelante los distintos tipos de apoyos que podemos tener. En la clase de hoy, en los ejemplos que vamos a ver hoy, todos van a ser simples, lo que significa que la fuerza de reacción es perpendicular. Se apoya y genera una fuerza perpendicular. También nos pide la fuerza en el extremo fijo, que es en el extremo que está atajando a esta tabla, al trampolín que ven acá. Lo primero que debemos de hacer, el primer paso, es dibujar el diagrama del cuerpo libre. Para ello tenemos que distinguir cuál es el cuerpo extenso, cuál viene a ser el sólido rígido. El sólido rígido es este trampolín, esta barra que ven acá. Nos cuenta que tiene una longitud de 3 metros. Toda esta extensión tiene 3 metros. Entonces escribimos aquí 3 metros. Dice que a 1 metro del extremo izquierdo tenemos el apoyo, ¿sí? Tenemos el apoyo que nos muestra acá. Entonces, ese apoyo va a generar una fuerza hacia arriba, vertical hacia arriba. Vamos a llamarle fuerza 1. Este extremo fijo está atajando al trampolín. El trampolín, ¿qué va a querer hacer? Naturalmente, si tenemos este apoyo, lo que va a querer es girar en este sentido alrededor de el apoyo que vemos aquí. Esto le está atajando. Entonces vamos a tener que va a existir una fuerza vertical y con sentido para abajo. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos la fuerza que hace la clavadista. La fuerza que hace la clavadista sobre el trampolín es una fuerza hacia abajo, numéricamente igual al peso de la clavadista. Otra cosa que también está actuando es, nos cuenta que el trampolín tiene una sección transversal. Atendiendo al concepto de centro de gravedad, sabemos que el centro geométrico coincide con el centro gravitatorio y ahí va a actuar la fuerza peso en el centro de gravedad, que es 280 newton. Entonces me va a quedar a la mitad de esta longitud que vemos aquí, que va a ser 1,5 metros. Entonces va a estar después de la fuerza F1. Colocamos aproximadamente aquí, vertical para abajo es la fuerza peso y vamos a poner el valor 280 newton. Ya tenemos todas las fuerzas que actúan. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Elegir un pivot, de modo que con respecto a ese punto podamos calcular el momento. Siempre hay que elegir un pivot que es por donde va a pasar un eje imaginario. Ese pivot vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Va a ser este punto A. Y tenemos que plantear dos condiciones. La primera condición, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas, que es la fuerza resultante, debe de ser igual a 0. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X es 0, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y van a ser 0. Podemos ver que en la figura no hay fuerzas, no hay componentes tampoco en X. Entonces directamente ya no vamos a usar sumatoria de fuerzas en X, sino que simplemente vamos a poner sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora podemos ver cuántas fuerzas tenemos en la dirección vertical. Tenemos la fuerza que va para arriba, que es F1, y 3 fuerzas que van para abajo, F2, 280 y 500. Todo lo que va para arriba va a ser positivo. Entonces tenemos F1 es positiva,
después menos F2, menos 280, menos 500, y eso es igual a 0. Esta es la primera condición. Vamos a aplicar ahora la segunda condición. La segunda condición decía que la suma de momento con respecto a un punto, entonces ahora va a ser con respecto a, es igual a 0. Es una magnitud vectorial, nosotros vamos a trabajar con los módulos de todas las magnitudes vectoriales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que elegir un punto con respecto al cual vamos a calcular el momento. Ese punto es el punto A. Entonces, ¿cuántas fuerzas van a generar momento? Vamos a tener 3 fuerzas. Fuerza 1, 280 Newton y también la fuerza de 500 Newton. Cada una va a tener su brazo. Podemos ver que el trampolín, la barra, nos queda perpendicular a las fuerzas. Entonces, el brazo ya coincide con el vector posición de la fuerza. Entonces, directamente ya podemos dibujar los brazos. Acá vamos a tener el brazo 1, que corresponde a la fuerza 1. A esta fuerza le vamos a llamar fuerza 3 y esta que sea la fuerza 4, de modo a poder nombrar los brazos. Vamos a tener el brazo 2. No, brazo 3 corresponde. Vamos a tener el brazo 3. Y por último vamos a tener el brazo 4, que va a ser toda esta longitud. Ahí ya tenemos los brazos que necesitamos. El momento de la fuerza 2 va a ser 0. ¿Por qué? Momento de la fuerza 2 es igual a 0 porque el brazo 2 es 0. Porque la fuerza está actuando sobre el pivot, el punto A. Entonces, ahora vamos a escribir. Tenemos momento de la fuerza 1, momento de la fuerza 3, momento de la fuerza 4. La suma de todo eso va a ser igual a 0. Vamos a reemplazar por los módulos de la fuerza y del vector posición. El módulo de R va a ser igual al brazo. Entonces, decimos fuerza 1 por brazo 1, fuerza 3 por brazo 3, fuerza 4 por brazo 4. Eso es igual a 0. Ahora, atendiendo al sentido de giro, tenemos que colocar el signo para saber si el momento, si vamos a sumar todos los momentos o vamos a restar. Lo que tenemos que darnos cuenta, si es 0, algunos momentos deben ser positivos, otros negativos. Las fuerzas 280 y 500 están actuando en sentido vertical para abajo. Van a tender a girar al cuerpo en sentido horario. O sea, van a querer bajar el trampolín. El trampolín va a querer bajar. Entonces estas dos van a generar momentos negativos, que son la fuerza 4 y la fuerza 3. En cambio, la fuerza 1 es la que le va a querer levantar, suponiendo que es la única fuerza. Cuando analizan el sentido de giro, analicen por fuerza y se olvidan de las otras. Entonces aquí vamos a tener que le va a hacer querer girar en sentido antihorario. Me va a dar un giro positivo. Eso escribimos aquí, ese signo. Ahora podemos reemplazar por los valores que tenemos. Fuerza 1. ¿Cuánto vale fuerza 1? Pues no tenemos. Brazo 1. La distancia perpendicular a la fuerza o línea de acción de la fuerza que una con el pivot, que en este caso es V1 y V1 tiene una longitud de 1 metro.
menos fuerza 3 que vale 280, dice. Brazo 3 es la mitad del trampolín, va a ser 1,5. Fuerza 4 nos dice que es 500 y está actuando en el extremo derecho. Va a ser la distancia brazo 4, 3 metros. De aquí, de la segunda condición, podemos sacar el valor F1. Despejando F1, ¿qué nos queda? Nos va a quedar 280 por 1,5 más 500 por 3 dividido 1. Fuerza 1, entonces nos queda 1920 newton. Esta fuerza tenemos que introducir aquí. Y ahí vamos a hallar F2. Entonces podemos colocar aquí F2. O sea, vamos a colocar la condición F1 menos F2 es igual, pasa sumando 280 con 500, entonces eso nos queda 780. 780. Vamos a reemplazar F1, 1920 menos F2 es igual a 780. 1920 menos 780 es igual a F2. Lo que nos da F2 es igual a 1140 newton. Tenemos ya las dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, que una es la fuerza en el extremo fijo, F2, y la fuerza del apoyo, que es F1. Muchas gracias.